continuamos, vamos avanzando en esta jornada donde viene el equipo de Novacorp desde Argentina, ¿cierto? Gonzalo de Luca, un gran placer tenerte con nosotros. Pueden aplaudir también a todos los que están en el salón, donde nos va a hablar de la economía de la experiencia, ¿cierto? Sí, señor. Buenísimo. ¿El pasa slide? ¿Lo tenemos el pasa slide? Buenísimo, muchas gracias, mi estimadísimo. Ahora sí, Muchas gracias. todo el escenario es suyo. Vamos. Bueno, buenas tardes, México. Un gusto conocerlos, tenerlos aquí. Gracias, Patricio y equipo, por la oportunidad. Antes de meternos directamente en el mensaje que vamos a traerles hoy, me gustaría contarles un poquito de qué se trata Novacorp. Novacorp es una empresa joven de crecimiento exponencial que desde los inicios de nuestra operación nos planteamos acompañar a distintas organizaciones a adoptar el uso del dato como un activo estratégico. Hoy día, ya después de 4 años de operación y una comunidad de talentos consolidada de más de 120 personas y habiendo cosechado distintos casos de uso en la industria financiera, vamos con un mensaje bien concreto y diferente. Y ahí me gustaría tomar algo que he escuchado en todo este evento con distintos colegas, ¿no? Que hablaban de la importancia de los canales digitales y de tener información confiable que nutra estos canales digitales. Y esto es lo que nosotros venimos a resolver. Nosotros venimos hoy a traerles una nueva forma de ordenar, gobernar los datos de distintas fuentes de información, de distintos canales, y a partir de ahí, con información confiable, potenciar estas iniciativas de inteligencia artificial que al final del día nos terminan dando lo que a ustedes verdaderamente les importa como protagonistas, que es reforzar, enriquecer acciones de valor en todos estos canales, ¿no? Hacia los clientes. Y es por eso que le voy a invitar a mi colega, John Cárdenas. Hemos consolidado una alianza con Consultech últimamente. Hola, buenas tardes. Y vamos a dar este mensaje juntos, un mensaje de estrategia omnicanal potenciada con iniciativas de inteligencia artificial. Gracias, Gonza. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias, sabemos que estamos en el slot justo antes del almuerzo, así que quieren que terminemos esto rápido, ¿no? Mira, no se vayan, por favor, seguro que les van a dar almuerzo. Bueno, como decía mi amigo Gonza, aquí venimos a contar una historia que va muy atada y que va a terminar cerrando este ciclo de lo que han visto hoy, ¿no? Mucha gente habla de omnicanalidad, mucha gente habla de canales digitales, mucha gente habla de datos y nosotros queremos venir a contar esta historia de cómo Consultech y Novacorp construyeron básicamente la solución y unieron estos dos mundos. Entonces ya no hablamos de los datos por un lado y de la omnicanalidad por el otro, sino vamos a contar una historia de cómo surgió esto. Esta foto que ven en la presentación es la Plaza de San Pedro en 2005. Como siempre, un lugar que atrae mucha gente, muchos turistas, y que congrega mucha gente. Esto es una realidad en muchas de nuestras empresas, ¿no? Esta otra, que sucede 8 años después de esto, muy poco tiempo, muestra un poco cómo cambia la realidad. Mismo lugar, atiborrado de gente, como es habitual, pero empezamos a ver una variante, ¿no? Empiezan a habilitarse este mundo digital, esta jornada en donde empiezan a habilitarse nuevos canales de comunicación, nuevas formas de acercarse a la información, nuevas formas de guardar recuerdos, etcétera. Y esto hace que dentro de nuestras corporaciones empecemos a hablar un poco de la famosísima transformación digital, ¿no? Entonces, cómo yo además puedo tomar toda esta información que se está generando por canales que yo habitualmente no tenía, por lugares remotos a los que yo habitualmente no alcanzaba, y empiezan las empresas a traccionar, empiezan los bancos a ver qué soy capaz de hacer con esto. Y en medio de esto aparecen todos y
en el mundo contratan el C-Level experto en transformación digital que nos ayudó a llevar a todos esto al siguiente nivel, ¿no? Y era el COVID. El COVID ayudó e impulsó y obligó a que todos empecemos a caminar en la transformación digital de manera acelerada, ¿sí? Los que no estaban preparados tuvieron que prepararse, los que estaban preparados se dieron cuenta que probablemente les faltaba recortar algunas brechas, y de allí empiezan a derivarse muchas cosas. Entonces, existe la no presencialidad, existe la necesidad de atender canales 100% digitales, existe la necesidad de acercarme de otra manera a los clientes. Mientras todo esto sucede, en 2017, ya en el mundo empezaba a hablarse de otro protagonista dentro del mundo digital, y son los datos. Y como los expertos en datos son nuestros amigos de NOA, le cedo la palabra a mi amigo Gonzalo. Totalmente, ¿no? Ahí complementando a John, mientras se daba toda esta transformación y este auge de la digitalización, el Economist nos traía eso, ¿no? Nos trae el dato como el activo más valioso y nos dice que lo teníamos que gestionar para que verdaderamente nos represente ventajas competitivas. Al mismo tiempo, por supuesto, el auge de Big Data, ¿no? Como concepto, como aquella tecnología que nos iba a permitir procesar grandes volúmenes de datos de distintas fuentes y a gran velocidad. Ahora bien, acá lo tenemos al amigo distraído con otra chica. ¿Y por qué traemos esto? Está mirando para atrás. ¿Qué pasa? Todavía en estos años, antes del 2020, lo que pasaba era que gran parte de la aplicación analítica estaba alineada a la inteligencia de negocios. BI, como la conocemos. El BI lo que nos permite hacer es entender qué pasa y por qué pasa en nuestro negocio, es decir, entender el pasado y diagnosticarlo. Ahora bien, tapa del Economist, AI 2023. Acá este es el mensaje que venimos a traer con John de decir, empecemos y conectamos con la economía de la experiencia. Empecemos a configurar experiencias a través de nuestros productos y servicios, realmente entendiendo las necesidades de nuestros clientes. Hoy se habló de canales digitales, como puede ser un digital banking, como puede ser un canal conversacional que se habló mucho, pero esto me gusta conectarlo con lo que decíamos al principio, ¿no? Es muy importante trabajar en toda la parte que está atrás antes de llevar adelante soluciones de inteligencia artificial, porque hay una frase muy famosa que es: tu inteligencia artificial va a ser tan buena como lo sea la calidad de tus datos. Entonces, esto es lo que nosotros venimos a traer sobre la mesa, dejándonos en la economía de la experiencia, ¿no? Con John los invitamos a subirse a la economía de la experiencia y los invitamos a ver su Customer Journey no de manera fragmentada, sino teniendo una única estrategia omnicanal que nos permita colocar productos correctos en el momento adecuado, en la generación de demanda, que nos permita, por ejemplo, originar mejor. Hay nuevas técnicas de precalificación, hay nuevas variables que hoy en día podemos ir a buscar para explicar la probabilidad de pago y sortear estas validaciones duras que a veces estamos acostumbrados y que nos hacen perder oportunidades de negocio. En función de esto, y ahí te dejo. Vale, aquí un poco lo que queremos mostrar es lo que sucede habitualmente, ¿no? Estamos listísimos para habilitar canales, estamos listísimos para ofrecerle a nuestros clientes una forma de aproximarse a nosotros, pero empieza eso a generarnos algunos inconvenientes, algunas cosas del día a día, ¿no? Entonces aparece el John del CRM, es diferente al John que tiene contabilidad, al John que tiene cartera, y empezamos a generar esos silos de información atados a nuestras fuentes de información internas y externas, ¿no? Y empieza a recorrer esa jornada de cómo voy a resolver eso, qué debo hacer para resolver eso. ¿Qué crees que vamos a hacer, Gonzalo? Yo hablaba de los problemas de tener los silos de información. Ese es el desafío desde nuestra perspectiva, pero está el desafío del desafío, nosotros le decimos. Y es esto, ¿no? Es este journey del cliente, digamos, fragmentado por tener una visión fragmentada del cliente, teniendo distintas soluciones. Origino en un lado, genero demanda en el otro y demás. Este es el verdadero problema y es lo que verdaderamente a ustedes les interesa porque están todo el día pensando en cómo llegar mejor a su cliente y cómo configurar
una mejor experiencia. ¿Esto qué quiere decir? No colocarle, digamos, no tener la famosa tarjeta de crédito, el famoso préstamo, digamos, convencional, en donde yo iba a probar si al cliente le gustaba y si el cliente estaba de acuerdo con lo que le estaba planteando, sino que entiendo la necesidad y en función de eso configuro mi offering de productos y servicios. Este es el resultado, ¿no? Visto en modo foto, este es el resultado de todo lo que hablábamos recién. Este cable, y tal vez un poquito más gráfico, nuestra nena, ¿no? Los datos, los canales. Esto debe ser conocido para todos, ¿no? Y la nena completamente bañada por todos estos datos porque no hay una estrategia de gestión, y ahí lo conectamos con lo que decíamos recién, ¿no? Es importante hoy, y ahí vamos con lo que le venimos a traer como mensaje, ¿no? Generar un ciclo de vida del dato confiable, ¿no? Hoy hay un ciclo de vida del dato, el dato se tiene que tratar como un producto. No se trata de tener un data lake, tener un data warehouse, tener determinado modelo predictivo en determinada herramienta como software as a service, sino trabajar con este enfoque. Una plataforma conjunta que pueda hacer eso, habilitar mis canales digitales y tratar los datos. Por un lado está Consultec, está Omnibanca, que habilita todos los canales digitales hacia cliente externo y hacia cliente interno dentro de una organización. Es decir, conozco mis clientes, sé por qué canales llegan, conozco mi personal, mis ejecutivos internos y les estoy brindando en un punto toda la información que requieran de mis clientes finales, de sus pares, de mi organización. Por debajo. Totalmente. Y ahí fíjense que está pintado de color de azul estas value actions. Esto es lo que verdaderamente, digamos, nosotros con nuestra propuesta de valor venimos a traer a la mesa, ¿no? Acciones más inteligentes, ¿no? En estos canales. Acciones de valor. Al final del día lo que importa con los datos es contestar una pregunta de negocio distinta. Y a eso los invitamos. Y por supuesto, la Data Fabric. ¿Qué es la Data Fabric? Es un concepto ya acuñado, antes hablaban de Gartner, yo lo voy a traer de vuelta a la mesa. Gartner lo que nos dice hace algunos meses largos ya, desde el año 2022, es que hay que trabajar con este enfoque. Un poco lo que les decía, el ciclo de vida del dato como un producto. Es un concepto tecnológico, es un concepto de patrón de diseño y arquitectura. Lo interesante acá es sumar los procesos y las personas. Nosotros hemos desarrollado un framework, le decimos, de generación de productos de datos, que básicamente lo que te permite es construir soluciones gobernadas. ¿Qué significa gobernadas? Con calidad, por ejemplo. Con un catálogo de gobierno de datos asociado que en el largo plazo me brinda escalabilidad y me permite tener economías de escala con los datos. Es decir, yo ya tengo soluciones construidas en una única plataforma, tengo variables gobernadas que entiendo para qué las uso y entiendo cuál es su aplicación en determinado modelo predictivo, pero sé que la tengo. Y ya ir a buscarla no es tan caro como antes, es más barato. Con lo cual, esa misma variable que puedo usar para un determinado modelo predictivo, la puedo usar para otra necesidad. Y por supuesto, las personas siempre en el centro, ¿no? Al final del día venimos conversando de esta inteligencia artificial que parece que se va a terminar el trabajo y nos va a comprometer a todos. La realidad es que nuestra visión es que nos tenemos que replantear cómo seguimos agregando valor y cómo metemos inteligencia, ¿no? desde nuestro lado para que estas acciones de valor, para alinear las soluciones al negocio, ¿sí? A la estrategia de negocio y, por supuesto, una estrategia de datos. Y ahí ya cerrando lo que tenemos como resultado, ¿no? Esta estrategia omnicanal que te permite atravesar todo el journey del cliente, un poco lo que les comentaba antes, la generación de demanda, la venta, la originación, la postventa. Hoy en día el mercado nos refleja en nuestro aprendizaje que ya no es tan importante solamente el onboarding, el mensaje que yo le doy a mi cliente en el onboarding, sino que es importante el nurturing, cómo lo voy de alguna manera criando, cómo genero conductas en mi cliente que me permiten entender si ese cliente es rentable para mí o no. Y por supuesto también lo puedo segmentar en función de características que tienen otros clientes. ¿Cuál es el canal preferido? ¿Cuáles son las acciones? ¿En cuánto tiempo implementa esas acciones? Claro, aparece yo ya no le vendo a mi cliente lo que le quiero vender, sino lo que necesita. Empiezo a entender a mi cliente, empiezo a saber por qué me busca,
¿Cuál es mi diferencial respecto a la competencia? ¿Por qué se acercó a mí? ¿Cómo lo puedo atender de una manera más inmediata? ¿Cómo puedo evitar que tenga que salir a comparar y a crear ese vínculo emocional entre mi cliente, que sabe que lo entiendo, y yo en lo que tengo en mis productos, que además tengo la flexibilidad de crear catálogos de productos ajustados específicamente para mi cliente? Hipersegmentación, hiperpersonalización. Y bueno, cerrando y complementando lo que decía John, ¿por qué trabajar con un enfoque de Data Fabric alineado? Hoy trajimos Omnibanca, la realidad es que hay otros canales, se hablaba de canales conversacionales, chatbot, esto es aplicable y lo podemos alinear a cualquiera de esas iniciativas. ¿Por qué trabajar con esto? Para diferenciarnos, ¿no? Para diferenciarnos, hoy no gana el más grande, hoy gana el más rápido, hoy gana el que entiende más rápido al cliente y este es justamente el enfoque que venimos a traer, así que muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, John. Gracias, Gonzalo. A vos. Este Digital Bank tuvo un enfoque en los datos, en cómo no tan solo tener a los clientes y tener su comportamiento, sino que qué hacer con esos datos, cómo llegar a los clientes. Es así. Total. De acuerdo, completamente. Es como tenemos que trabajar hoy día, con esas grandes bases de datos que tenemos y comportamiento y transacciones. Es así como tenemos que trabajar hoy día. Es así, es saber qué hago con toda la información que tengo y la utilizo a mi favor. Buenísimo. Gracias, Gonzalo. Oye, un abrazo también al equipo de NovaCorp. Se quedaron en Lo Argentina. llevamos. Nerina, Carolina, Ezequiel, Kevin, que anda por ahí. Llevamos el abrazo. Llevan el abrazo. Y al equipo también de Consultec, que están en España. Una parte y en Panamá. Vamos Gracias. al centro. A Luis Mora, Luis Morita, que está en Málaga. Buenísimo. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, John. Un gran Muchas gracias. aplauso para el equipo de Consultec y NovaCorp.